Las ciudades en tiempos de Jesús guardaban secretos que casi nunca imaginamos cuando leemos los textos bíblicos. Normalmente pensamos en parábolas, milagros y discursos espirituales, pero rara vez nos detenemos a imaginar cómo era realmente vivir allí, cómo se sentía caminar por esas calles, respirar ese aire, sobrevivir un día más. Y la verdad es que la vida cotidiana en la Judea del siglo I se parecía menos a una postal sagrada y más a una historia constante de supervivencia. Salir de casa después del atardecer no era una costumbre romántica ni una caminata tranquila. Era, literalmente, jugarse la vida. No existía policía patrullando las calles, no había iluminación pública, y cuando el sol desaparecía, las puertas de la ciudad se cerraban sin excepción. Si estabas afuera, te quedabas afuera. La noche no era un simple cambio de luz, era una frontera peligrosa. En ese contexto, la vida de Jesús y de sus discípulos no fue una travesía espiritual cómoda, sino una experiencia diaria marcada por el riesgo, la precariedad y la tensión constante. Y ese es el mundo fascinante y brutal que hoy vamos a recorrer. Imagina por un momento que una cámara pudiera elevarse sobre Nazaret o Cafarnaúm alrededor del año 30. Lo primero que llamaría la atención no sería la belleza, sino el color. O mejor dicho, la ausencia de él. Todo era de un mismo tono. Un marrón polvoriento, opaco, formado por piedras sin pulir y ladrillos de barro. Las casas no destacaban del paisaje, se camuflaban con las colinas secas que las rodeaban. Nada que ver con las avenidas de mármol blanco que el cine épico nos ha vendido durante décadas. La realidad era áspera, monocromática y abrumadora. Al descender al nivel de la calle, la sensación de encierro era inmediata. Aquello que hoy llamaríamos una calle, en realidad eran callejones irregulares de tierra apisonada, tan estrechos que rara vez superaban los 2 metros de ancho. No existían aceras ni separación entre personas y animales. Caminar hasta el mercado era una lucha constante por el espacio, esquivando burros cargados, personas apuradas y muchas veces aguas residuales que corrían por el centro del camino. No era descuido urbano, era diseño defensivo. Cada giro cerrado, cada pasaje angosto, estaba pensado para desorientar a posibles atacantes. Las casas, lejos de ser acogedoras, funcionaban como pequeñas fortalezas. Tenían paredes gruesas y casi ninguna ventana hacia el callejón. Le daban la espalda a la calle porque la calle representaba peligro. Robos, agresiones, conflictos. La vida real ocurría adentro, en los patios interiores. Pero esta búsqueda de seguridad tenía un efecto inesperado. Como las viviendas estaban pegadas unas a otras para ahorrar material y reforzar la estructura, el aislamiento acústico simplemente no existía. El silencio era un lujo inexistente. Una aldea funcionaba como un solo organismo vivo. Las paredes delgadas hacían que escucharas la discusión del vecino, el llanto de un bebé o el sonido de una piedra moliendo grano en la casa de al lado. La privacidad, como la entendemos hoy, era impensable. Todos sabían lo que todos hacían. Vivías bajo una vigilancia constante, no visual sino sonora. El clan escuchaba tu vida. Y en esos mismos callejones existía una jerarquía muy clara. Si de pronto una silueta bloqueaba la luz, si un soldado romano o un cobrador de impuestos aparecía montado a caballo, el protocolo
era automático. El habitante local se pegaba contra la pared de barro, bajaba la mirada y se hacía pequeño. En un mundo donde la ley la imponía la espada, el espacio físico pertenecía al que tenía el arma. Sobrevivir significaba encogerse. Entrar a una casa común en Galilea era una experiencia intensa. Tus ojos tardaban en adaptarse a la oscuridad, pero tu nariz reaccionaba de inmediato. El aire era caliente, húmedo, cargado de un olor fuerte a paja mezclada con estiércol fresco. No había salas amplias ni habitaciones separadas. Aquello no era un hogar cómodo, era un sistema biológico de calefacción. La arquitectura no buscaba bienestar, buscaba resistir el frío nocturno del desierto. Sin electricidad ni calefacción, la solución era simple y brutal: traer la fuente de calor más eficiente hacia adentro. Los animales, cabras, ovejas y a veces un burro dormían en la parte baja de la vivienda, sobre un piso de tierra apisonada. No era señal de miseria extrema, era la norma. El calor corporal del ganado subía y calentaba la plataforma de piedra elevada donde los humanos dormían, comían y vivían. En el borde exacto de esa plataforma había cavidades talladas en la piedra o cajas de madera. Eran los comederos de los animales. En hebreo, ese lugar tenía un nombre muy específico: pesebre. De repente, la escena clásica del nacimiento cambia por completo. Cuando leemos que no había lugar en la posada y que el bebé fue acostado en un pesebre, no significa que José y María fueron expulsados a un establo aislado en medio del campo. Lo más probable es que estuvieran en la sala principal de una casa familiar ya abarrotada, obligados a acomodarse en la parte baja, junto a los animales, porque simplemente no había más espacio. Pero si el invierno exigía ese hacinamiento caliente y maloliente, el verano traía el problema opuesto. Cuando el calor del día convertía la casa en un horno insoportable, la vida se trasladaba hacia arriba. El techo plano, hecho de ramas y barro compactado, se transformaba en el espacio principal. Allí se buscaba algo de brisa, se huía del olor a amoníaco de abajo y se pasaban las noches. La casa era una máquina de supervivencia, donde cada centímetro se disputaba. Sin embargo, si la falta de privacidad dentro del hogar ya era dura, el verdadero juicio social ocurría fuera, en un solo punto de la aldea, el lugar donde brotaba el agua. En una época sin grifos ni tuberías, conseguir un vaso de agua era una tarea agotadora y peligrosa. La supervivencia familiar dependía de la fuerza física de las mujeres, que caminaban largas distancias cargando jarras de barro que llenas pesaban más de 20 kilos. Pero el peso real no era solo físico. El pozo era la red social de la antigüedad. Allí circulaban las noticias, se arreglaban matrimonios y se destruían reputaciones. Era un tribunal a cielo abierto. Las mujeres respetables iban juntas en las horas frescas del día. Ir sola al mediodía, bajo el sol abrasador, no era una elección, era una señal de exclusión. Y por eso, cuando los evangelios mencionan a la mujer samaritana yendo al pozo a la hora sexta, no están hablando solo de sed. Están hablando de vergüenza,
de rechazo, de alguien que prefería el calor insoportable antes que las miradas de juicio. A pocos kilómetros de esas aldeas de barro y silencio, existía otra realidad que rara vez imaginamos cuando pensamos en la vida de Jesús. Nazaret no era un lugar aislado del mundo. Muy cerca, a menos de 1 hora de caminata, se levantaba una ciudad que parecía venir de otro planeta. Su nombre era Séforis. Mientras Nazaret estaba hecha de tierra, piedra cruda y tradición, Séforis brillaba con mármol, color y poder. Era una metrópoli romana con cerca de 30.000 habitantes, conocida como la joya de Galilea. Imagina el contraste diario. Salías de una aldea donde todos vestían lana áspera, donde no había imágenes por temor a la idolatría, donde la vida seguía reglas ancestrales, y de pronto cruzabas el portón de una ciudad pavimentada con mármol, llena de mosaicos coloridos, teatros al aire libre y estatuas de dioses paganos en cada esquina. Para un judío del siglo I, entrar en Séforis no era solo un choque visual, era un ataque directo a la moral y a la identidad. En las aldeas, la modestia era ley. En Séforis, el lujo era espectáculo. En casa, el cuerpo se cubría. En el gimnasio de la ciudad romana, los hombres practicaban deportes completamente desnudos, algo considerado abominable para la tradición judía. Este contraste no era anecdótico, era una grieta cultural permanente. Galilea no era solo tierra de pastores y campos tranquilos, era un campo de batalla ideológico, donde la tradición luchaba por sobrevivir frente a la seducción del imperio. Y este detalle cambia por completo la forma en que entendemos los evangelios. Jesús no predicó en un mundo aislado del poder romano, predicó en una región donde el lujo imperial estaba a la vista, donde los jóvenes veían teatros, baños calientes y entretenimiento, mientras sus aldeas luchaban por mantener la fe de los padres. El mensaje cristiano nació justamente en esa tensión entre la simplicidad espiritual y la arrogancia del poder. Pero si las ciudades representaban un peligro moral, el espacio entre ellas era aún peor, porque en el momento en que dejabas atrás los muros, la protección de la ley romana desaparecía. El camino era una tierra sin ley. Hoy recorremos 30 kilómetros en media hora, con aire acondicionado y música. En el siglo I, esa misma distancia significaba 2 días completos de caminata bajo el sol, con riesgos constantes de muerte. Salir al camino no era turismo, era un acto de valentía extrema. La ruta más temida de la época, la que conectaba Jerusalén con Jericó, era conocida como el Camino de Sangre. No era una metáfora exagerada. Descendía casi 1 kilómetro de altitud en un tramo corto, serpenteando entre desfiladeros de roca caliza llenos de cuevas naturales. Para bandidos y rebeldes, era el lugar perfecto. Observaban a la víctima durante kilómetros, atacaban en una curva cerrada y desaparecían en las grutas antes de que alguien pudiera ayudar. Por eso viajar solo era impensable. Nadie lo hacía.
Las personas se agrupaban en caravanas enormes, familias enteras, aldeas completas, buscando intimidar a los asaltantes por volumen. Esto explica uno de esos pasajes bíblicos que muchas veces se malinterpretan. Cuando José y María pierden a Jesús a los 12 años, no es negligencia. Viajaban en un grupo tan grande y caótico que era normal asumir que el niño estaba con primos o tíos en algún punto de la caravana, y el peligro no terminaba ahí. Además del riesgo de ser atacado, existía un desafío logístico fundamental: la pureza. No había restaurantes confiables al borde del camino. Un judío devoto no podía simplemente aceptar comida de un extraño. No sabía si los alimentos eran kosher, si los utensilios eran puros. Así que cada viajero cargaba su propia supervivencia a la espalda. Pan, aceite de oliva, pescado seco y vino. La peregrinación se convertía en una prueba de resistencia física, caminando durante horas bajo el sol del desierto, cargando peso extra. Y todo ese esfuerzo tenía un destino principal: Jerusalén, la ciudad que debía ser la casa de la paz. Pero lo que encontraba el peregrino al cruzar sus muros, especialmente durante la Pascua, no era silencio ni recogimiento. Era un choque brutal. El primer impacto no era espiritual, era sensorial. El aire estaba saturado de olores: carne asada, humo, sudor y un aroma metálico inconfundible. Sangre fresca. El templo funcionaba, en la práctica, como una industria de sacrificio a gran escala. Miles de corderos eran sacrificados en un solo día. Los sacerdotes trabajaban descalzos sobre un piso de piedra resbaladizo, con las vestiduras manchadas, repitiendo cortes y ofrendas en un ritmo frenético. Había incluso un sistema hidráulico diseñado para drenar la sangre excedente hacia el valle de Cedrón, tiñendo el arroyo de rojo. El perfume de la ciudad santa era, irónicamente, el olor de la muerte. Y si la nariz sufría, los oídos no estaban mejor. El patio de los gentiles, la zona más externa del templo, no era un espacio de oración. Era un mercado ruidoso y agresivo. Funcionaba como un banco central improvisado. La moneda romana con la imagen de César era considerada blasfema y no podía usarse para pagar el impuesto del templo. Los cambistas aprovechaban la situación, cobrando tasas abusivas para cambiarla por el siclo de Tiro. El sonido de las monedas golpeando las mesas se mezclaba con los gritos de los vendedores de palomas y el balido de las ovejas. Este contexto explica la furia de Jesús al volcar las mesas. No interrumpió un culto silencioso. Detuvo una maquinaria económica corrupta que explotaba la fe de peregrinos pobres que habían viajado durante días para estar allí. Durante las fiestas, la ciudad se desbordaba. La población se triplicaba. Las posadas se llenaban con meses de anticipación. Y la mayoría de la gente dormía en las calles, en los techos planos o en campamentos improvisados alrededor de los muros. Jerusalén se convertía en un barril de pólvora, lleno de personas cansadas, sudadas y financieramente exprimidas. Y toda esa multitud generaba algo inevitable: basura,
Pero no solo residuos comunes, restos de animales, sangre, desperdicios humanos, todo eso era arrojado a un lugar específico, al sur de la ciudad. Un valle humeante donde el fuego nunca se apagaba. Su nombre era el Valle de Hinnom, conocido en griego como Gehenna. Para la gente del siglo I, el infierno no era una idea abstracta. Era un lugar real que podían ver y oler todos los días. Allí se quemaba lo que la ciudad consideraba inservible, incluso los cuerpos de criminales sin entierro digno. Cuando Jesús hablaba de Gehenna, no estaba usando poesía. Estaba señalando el basurero eterno, donde todo lo descartado era consumido por el fuego. Y aún así, la ciudad no solo expulsaba residuos, también expulsaba personas. Fuera de los muros vivían los leprosos, aislados, obligados a gritar impuro si alguien se acercaba. El miedo no era solo al contagio físico, sino a la contaminación ritual. En esa sociedad, tocar era peligroso. El contacto podía convertirte en un excluido. Quien tocaba lo que era considerado impuro, se volvía impuro también. Esa era la lógica que gobernaba la vida social y religiosa. No se trataba solo de una sensación espiritual, era una condena práctica. Quedabas excluido del templo, apartado de la comunidad, obligado a pasar por rituales largos y costosos para ser readmitido. La pureza no era un asunto privado. Era un sistema que levantaba muros invisibles entre las personas. La compasión muchas veces quedaba bloqueada por el miedo de convertirse en un paria social. La sociedad judía vivía bajo el peso constante de estas reglas. Mantener la santidad tenía un precio alto y no todos podían pagarlo. Pero mientras ese sistema regulaba quién podía tocar a quién podía entrar y quién debía quedarse afuera, había otro peso mucho más tangible que aplastaba a todos por igual. Un peso que no venía del templo, sino del imperio. Caminar por las calles de Cafarnaúm significaba sentir una tensión permanente en el ambiente. No era solo pobreza, era humillación. Roma no era una autoridad lejana, abstracta. Era una presencia diaria, visible, intrusiva. Una mano extranjera que entraba en tu bolsillo y en tu dignidad todos los días. El cobro de impuestos no llegaba una vez al año en silencio. Era una confrontación cara a cara. Imagina ser pescador en el mar de Galilea. Pasas la noche trabajando, luchando contra el agua y el cansancio. Al amanecer, antes incluso de vender tu pescado, debes pasar por un puesto de aduana. Allí te espera un publicano, un judío como tú, pero contratado por Roma. Revisa tus canastos, calcula el valor y decide cuánto de tu esfuerzo será confiscado. No hay apelación, no hay justicia. Lo que queda va al lujo del emperador, a cientos de kilómetros de distancia, y el dinero era solo parte del problema. Había una ley romana que generaba un odio visceral en las calles, la ley de la milla. Cualquier soldado romano, en cualquier momento, podía detener a un civil judío, arrojar su equipaje a sus pies y ordenarle que lo cargara. Por ley,
Estabas obligado a hacerlo durante 1 milla, casi 1,5 kilómetros. No importaba si estabas cansado, enfermo o apurado. Era la humillación pública absoluta. Un padre podía ser tratado como animal de carga delante de sus hijos, forzado a servir al ejército que lo oprimía. Por eso, cuando Jesús dijo: «Si alguien te obliga a andar 1 milla, ve con él 2», sus oyentes no escucharon una frase bonita, escucharon algo escandaloso. No estaba promoviendo sumisión, estaba proponiendo una forma radical de recuperar el control, de romper la lógica del abuso a través de una generosidad que desarmaba al opresor. En un mundo donde la fuerza dictaba las reglas, esa idea era explosiva. Todo ese dinero, todo ese sudor, no se quedaba en las aldeas pobres. Fluía hacia lugares como Cesarea Marítima, la sede del gobierno romano en la región, una ciudad portuaria deslumbrante, construida con mármol, ingeniería avanzada, hipódromos y templos dedicados al emperador. Para un campesino judío, ver esa opulencia era la prueba física de su propia explotación. Los caminos y los acueductos existían, sí, pero su precio era el hambre del pueblo. La región vivía como un barril de pólvora. De día, la tensión venía de los soldados y los impuestos, pero al caer la tarde surgía otro miedo, uno más primitivo, que los modernos casi hemos olvidado. Para nosotros, la noche es apenas un cambio de escenario. Encendemos una luz y todo continúa. En el siglo I, el atardecer marcaba algo muy distinto. Marcaba el inicio del confinamiento. Cuando el sol desaparecía, la ciudad no solo se oscurecía, moría. La oscuridad era absoluta. No había iluminación pública, salvo alguna antorcha ocasional de una patrulla romana, que servía más para intimidar que para iluminar. Dentro de las casas, la luz era un lujo caro. Las lámparas de barro quemaban aceite de oliva, el mismo aceite que se usaba para cocinar. Mantener una lámpara encendida significaba quemar literalmente la comida de la familia. Por eso, la mayoría se iba a dormir apenas anochecía. Esa oscuridad traía un peligro logístico mortal. Las ciudades amuralladas tenían una regla inflexible. Los portones se cerraban al anochecer, sin excepciones. Si llegabas tarde, aunque fuera por minutos, te quedabas afuera. Dormirías apoyado contra el muro, completamente vulnerable a bandidos, animales salvajes y al frío del desierto. La muralla era la única línea entre la civilización y el caos. Y aún dentro de casa, la seguridad era frágil. Hoy pensamos en ladrones forzando puertas o rompiendo ventanas. En aquella época, los criminales actuaban de otra forma. El término griego usado para ladrón muchas veces se refería a alguien que cava, porque era más fácil y silencioso perforar una pared de barro seco en la parte trasera de la casa que intentar abrir la puerta frontal. El terror nocturno era escuchar, en medio del silencio absoluto, el sonido apagado de algo raspando la pared mientras intentabas dormir. Esto cambia por completo el sentido de muchas metáforas bíblicas. Cuando se hablaba de luz, de caminar en la luz,
no era solo poesía espiritual, era una necesidad física urgente. La luz significaba seguridad, vida, protección. La oscuridad era sinónimo de peligro real. Pero mientras el pueblo temía la noche que siempre terminaba con el amanecer, otra sombra se estaba formando en el horizonte político. Una sombra definitiva. Una tormenta de hierro y fuego que no traería solo miedo, sino el fin total de ese mundo. Hoy, quien camina cerca del muro occidental ve piedras gigantescas, encajadas con una precisión que desafía incluso a la ingeniería moderna. Transmiten una sensación de eternidad. Parecen imposibles de destruir. Pero aquel mundo vibrante, sucio y ruidoso, tenía fecha de vencimiento. En el año 70 después de Cristo, el Apocalipsis no llegó con ángeles ni trompetas. Llegó con las legiones romanas. La tensión acumulada por décadas finalmente explotó en una revuelta abierta. La respuesta del imperio fue brutal. El general Tito cercó Jerusalén, cortando las rutas de abastecimiento. La ciudad que antes olía a especias y animales comenzó a oler a muerte. El hambre alcanzó niveles inimaginables. Los relatos históricos describen escenas de canibalismo dentro de los muros. Una sociedad obsesionada con la pureza ritual terminó consumiéndose a sí misma en la suciedad del asedio. Cuando las murallas cedieron, el fuego completó la destrucción. El templo, centro económico y religioso, fue incendiado. El calor fue tan intenso que el oro se derritió y escurrió entre las piedras, obligando a los soldados a desmontar el edificio bloque por bloque para saquearlo. No quedó piedra sobre piedra, y esa destrucción dejó una marca física que aún existe. Bajo la ciudad antigua hay una capa negra de cenizas, madera quemada y puntas de flechas romanas. Es la línea donde esa civilización se detuvo. Con la caída del templo, colapsó también la élite que lo controlaba. Los saduceos desaparecieron. Sobrevivieron los grupos que no dependían de un edificio. Los fariseos y los seguidores del camino. Los primeros cristianos. Las piedras cayeron, las ideas no. Caminar hoy por Jerusalén es caminar sobre un cementerio invisible. Bajo cada paso hay capas de historia, cenizas y decisiones humanas que marcaron un antes y un después. El mundo que hemos recorrido, ese entramado de callejones estrechos, casas de barro, leyes de pureza, impuestos humillantes y miedo constante, no fue simplemente el escenario donde apareció Jesús. Fue el sistema que su mensaje vino a confrontar desde la raíz, porque nada de lo que enseñó surgió en el vacío. Cada palabra, cada metáfora, cada gesto estaba cargado del peso de esa realidad. Cuando hablaba de libertad, no era un concepto abstracto. Hablaba a personas que vivían oprimidas. Cuando hablaba de luz, se dirigía a gente que conocía la oscuridad absoluta. Cuando hablaba de pan, se dirigía a quienes no sabían si comerían al día siguiente. En ese mundo, la religión se había convertido en una estructura pesada. La pureza que debía acercar a Dios se había transformado en una barrera. Tocarse era peligroso.
Comer juntos era un riesgo. Compartir la vida implicaba contaminarse. El miedo a quedar excluido era más fuerte que la compasión. Por eso resultaba tan escandaloso ver a Jesús tocar leprosos, sentarse con publicanos, dejarse ungir por mujeres consideradas impuras. No estaba rompiendo solo reglas religiosas, estaba desarmando un sistema social entero. Y al mismo tiempo, el imperio presionaba desde fuera. Roma no pedía fe, pedía obediencia. No exigía pureza, exigía dinero. El pueblo vivía atrapado entre dos fuerzas que lo aplastaban. De un lado, la ley religiosa que vigilaba cada gesto. Del otro, el poder militar que humillaba cada cuerpo. En medio de eso, la vida cotidiana se volvía una lucha constante por mantener la dignidad. En ese contexto, frases que hoy leemos de manera suave eran dinamita pura. Amar al enemigo no era un consejo moral bonito, era una provocación radical. Dar la otra mejilla no era pasividad. Era una forma de romper el ciclo de violencia sin someterse. Compartir el pan no era solo generosidad, era un acto subversivo en una sociedad obsesionada con la pureza. Incluso las parábolas cobran otro peso cuando entendemos el entorno. Hablar de ladrones cavando muros no era una imagen poética, era un miedo real. Hablar de vírgenes con lámparas no era un símbolo romántico, era una cuestión de supervivencia en la noche absoluta. Hablar de sembradores y cosechas era hablarle a gente que dependía del clima para no morir de hambre. Y cuando Jesús hablaba del reino, no estaba prometiendo un escape espiritual a otro mundo. Estaba anunciando una realidad alternativa dentro de ese mismo mundo roto. Un reino donde el valor de una persona no dependía de su pureza ritual, ni de su posición social, ni de su relación con Roma. Un reino donde el último podía ser primero y el descartado podía volver al centro. Por eso el mensaje fue tan peligroso, no porque organizara ejércitos, sino porque cambiaba la forma en que las personas se veían a sí mismas. Un imperio puede tolerar religiones, pero no puede tolerar una idea que devuelva dignidad a los oprimidos. El templo podía tolerar sacrificios, pero no podía tolerar que alguien dijera que Dios estaba fuera de sus muros. La destrucción del año 70 no fue solo una tragedia histórica, fue un punto de quiebre. El sistema que había dominado la vida religiosa y política de Judea colapsó. El templo ardió, la aristocracia desapareció, la ciudad fue arrasada. Pero algo sobrevivió a las llamas. Sobrevivió una idea sencilla y peligrosa, que Dios no habitaba en piedras monumentales, sino en personas, que la comunidad no dependía de muros, sino de vínculos, que la fe no necesitaba sacrificios de sangre, sino transformación interior. Los primeros cristianos, dispersos, perseguidos y sin poder, llevaron ese mensaje más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá del imperio que había destruido su mundo. Paradójicamente, fue la caída de las piedras lo que permitió que el mensaje caminara libre. Sin templo, sin centro fijo, sin una ciudad santa que defender, la fe se volvió portátil. Se reunió en casas, en caminos, en mesas compartidas, exactamente en los mismos espacios donde la vida real siempre había ocurrido. Cuando hoy leemos los evangelios desde la comodidad moderna, corremos el riesgo de domesticarlos, de convertirlos en textos suaves, descontextualizados,
inofensivos, pero entendidos desde su mundo original, son todo menos eso. Son relatos nacidos en el polvo, el miedo, el hambre y la opresión. Relatos que no prometían una vida fácil, pero sí una vida con sentido. El mundo de Jesús no era limpio, ni ordenado, ni seguro. Era duro, caótico y profundamente injusto. Y fue precisamente ahí donde surgió un mensaje que sobrevivió a imperios, ejércitos y siglos. No porque fuera cómodo, sino porque era real, porque hablaba al dolor concreto de personas concretas. Caminar hoy entre las ruinas es recordar que ningún sistema, por sólido que parezca, es eterno. Las piedras de Herodes cayeron, Roma cayó, las ciudades ardieron, pero las ideas que nacieron en esos callejones polvorientos, entre casas de barro y noches oscuras, siguen vivas. Y quizá esa sea la lección más incómoda y más poderosa de todas, que los grandes cambios no nacen en los palacios, sino en la vida cotidiana, en el cansancio de un pescador, en la vergüenza de una mujer en el pozo, en el miedo de un viajero en el camino, en la esperanza silenciosa de quienes, aún en medio del caos, se atreven a creer que otro mundo es posible. El mundo en el que vivió Jesús no fue un escenario sagrado y silencioso, sino un espacio duro, ruidoso y profundamente humano. Un mundo de polvo en los pulmones, de miedo al anochecer, de impuestos humillantes, de muros que protegían pero también encerraban. Entender ese contexto no cambia solo nuestra imagen del pasado. Cambia la forma en que entendemos cada palabra, cada gesto y cada decisión narrada en los evangelios. Nada de lo que ocurrió allí fue abstracto. La fe nació caminando por callejones estrechos, durmiendo sobre techos calientes, cargando agua pesada, esquivando soldados y sobreviviendo a sistemas que aplastaban la dignidad. Por eso, muchas ideas que hoy nos parecen espirituales o simbólicas, en su momento fueron profundamente concretas, incluso peligrosas. Hablaban de vida real, de miedo real, de esperanza real. Tal vez por eso ese mensaje sobrevivió a templos destruidos, a imperios de hierro y a ciudades reducidas a cenizas. Porque no dependía de piedras ni de estructuras, dependía de personas, de historias compartidas, de la convicción de que incluso en medio del caos, algo distinto podía nacer. Si este viaje te ayudó a ver el pasado con otros ojos, entonces el objetivo se ha cumplido. Y si quieres seguir explorando cómo era realmente la vida en los mundos antiguos, más allá de las versiones idealizadas y de los mitos repetidos, te invito a continuar con nosotros. En el siguiente documental profundizamos aún más, entrando en otra época, otro colapso, otro momento en el que la humanidad estuvo al borde y dejó huellas que todavía nos hablan hoy. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigamos caminando juntos por la historia que casi nunca nos contaron.